una dependencia que aparece ahí como patio. La X es un patio, es un área abierta. No dice qué función tenía ese patio, es simplemente un patio y se acabó. Pero luego después esto se utilizó para hacer lo que es la entrada, y esta parte de aquí pues es una parte donde están viviendo en la actualidad unas monjas que atienden pues tanto a la limpieza del templo como a los enfermos. Entonces, eso es lo que hay en la actualidad. Y más o menos las proporciones son las mismas que hay en uno y otro, pero cuando se trata, por ejemplo, de los templos, en el templo anterior, la longitud que tiene desde la banqueta hasta el fondo no es congruente con lo que aparece en el plano de 1854. Al parecer, una de las dos proporciones está mal, y en este caso creo que la que está mal es la de 1792. Como que no había mucho cuidado para representar las cosas, o estaba mal planteado pues las dimensiones. Y esta que es más actual, 1854, parece más estar de acuerdo más con las proporciones que tiene el templo en la actualidad. Incluso aquí se alcanza a ver cómo estos dos elementos fueron, que no estaban acá. Aquí se veía totalmente abierto ¿cómo se llama? La fachada del templo. Y acá no, acá eso ya están invadiendo parte de la fachada, que es lo que tiene en la actualidad. Entonces hace que se vea el templo como, pues eso, como invadido, ¿no? Otra cosa, ahorita que lo estoy notando, miren, aquí sí están las escaleras de caracol, ya corresponden al templo actual, mientras que lo anterior, ¿va? Pues no contemplaba, cuando estaba la capilla triangular, no contemplaba un acceso desde abajo hacia la azotea. O sea, no se ve escalera ahí. Por eso es que les comentaba que la escalera estaba pues del otro lado, por la calle de Belén. Bueno, aquí se ve la invasión. Esta parte de aquí y esta parte de aquí pues son posteriores al proyecto entregado en 1792 y visto en 1794. Entonces él se ve como que el templo pues no luce toda su fachada, porque está pues precisamente sobrepuestos esos elementos, ¿no? Y hablando del templo, pues hay cosas interesantes. Por ejemplo, esta portada o este pórtico al pequeño atrio que tenía y que tiene actualmente, más pequeño todavía, pues ya tiene un estilo neoclásico en vez del barroco que es la fachada. La fachada tiene esa disposición muy sencilla, pero al mismo tiempo relacionada con lo que es los retablos barrocos en ese entonces. Y aquí se nota una transición ya entre el barroco, todavía utilizado en estos edificios, los últimos edificios que se hicieron en Guadalajara, de ese estilo, la transición al neoclásico, que era el estilo oficial del rey, de Carlos III, y que trató de imponerse. Y bueno, quizás esto fue una de las oportunidades que se encontraron, aunque esto ya se hizo en el siglo XIX, pero todavía existía ese impulso por un estilo más oficial y menos orientado hacia el tiempo de la colonia. Es decir, se negaba pues todo lo que fuera colonia, y trataba de darse esa imagen de progreso y de rotura con el pasado. Bueno, en su interior, pues seguramente ustedes ya lo conocen, aquí pues, no hay contacto con los enfermos, solamente que vengan desde afuera, pero los retablos que están aquí son tres, hay uno en cada, hay dos aquí, en este crucero, que es muy pequeño, de muy poco fondo, pero aquí hay dos retablos y este que es el principal, el retablo mayor. Bueno, inicialmente estaban pintados estos en blanco con filetes en color oro. Creo que todavía este está de esa manera, ¿eh? Y parte de este también, porque no se alcanzó a hacer la restauración completa por falta de dinero, como siempre sucede o casi siempre.
Pero lo importante de estos retablos es de que están exactamente ubicados en la transición de esos dos estilos. El barroco, en su etapa del neoestilo, como le llaman. Neoestilo es la última etapa del barroco, en transición hacia el neoclásico. ¿Cómo se nota eso? Porque en la última etapa, en el neoestilo, en la última etapa del barroco, la estructura del retablo surge de nuevo de una etapa donde se habían perdido esas columnas, o esa estructura del retablo estaba incluida dentro del volumen del retablo, pero perdidas, o sea, no se veía, no se manifestaban las columnas. Mientras que en esa transición comienzan a surgir de nuevo, por eso es que se puede manifestar. Bueno, pueden encontrar este fenómeno en retablos, en lo poco que tenemos aquí, pues que es ahí en San Francisco, en Aranzazú. Ahí tienen toda esa transición representada por los diferentes retablos que hay todavía, los retablos dorados. Y entonces, les decía, aquí se manifestó porque toda la construcción estaba precisamente tratando de ir desde el barroco hasta el neoclásico. Bueno, aquí alcanzan a ver, miren, esta parte de aquí no está restaurada, no la terminaron. Anteriormente estaba así, blanco y dorado. Y entonces no se sabía si las columnas estas, pues, eran viejas o eran nuevas, porque están torcidas, la mayoría están torcidas, están hechas de madera maciza. No es como anteriormente se hacían, por ejemplo, los santos, pues era un recubrimiento de madera, eran varias capas de madera, y eso impedía que se torciera. Sin embargo, cuando estamos hablando de un tronco macizo, y sobre todo la madera que tenemos aquí en nuestra región, pues esa tiende a torcerse con el tiempo. Entonces, estas columnas están hechas como si fueran, pues, troncos, son troncos de madera maciza, no son huecas, y por lo tanto la mayor parte de ellas están torcidas. Pero bueno, así se dejó como una constancia del avance entonces de las artesanías o de las artes o de las bellas artes, que estaban consideradas, pues, porque para hacer retablos pues solamente artistas muy especializados podían hacerlo. Entonces acá ya está restaurado, se encontró el típico veteado de las columnas, veteado de las superficies en general, que tenían la intención de imitar mármol o piedras extrañas, exóticas, cuando pues obviamente no se podía hacer en la realidad por el costo de traer ese tipo de piedras desde otras partes del mundo, y entonces se imitaban en pintura. Esa imitación en pintura pues aparece en muchos edificios de esa etapa, donde les digo, pues, por ejemplo, el neoclásico, uno de sus principios en cuanto a los materiales utilizados, pues era el mármol y el bronce. Como no se podían hacer las cosas en oro por su costo, pues se hacían en bronce, pero imitando el oro. Entonces los tenían que estar puliendo constantemente para sacar el brillo de nuevo y quitar el óxido que se le hace en color verdoso al bronce. Entonces, bueno, con esto se ve pues cómo era originalmente el retablo. Se veía mucho más lujoso en esa etapa anterior y original a esta, ¿no? Esta se ve muy elegante, pero esto se ve mucho más rico. Si ustedes se fijan, por ejemplo, pues ¿cómo se llama? El Templo de Guadalupe, el santuario, va a tener ese tipo de acabados en pintura. No solamente los más nuevos, que son del siglo XIX, sino anteriores, desde 1700, desde que se inauguró ese templo, tenía ese tipo de acabados más relacionados pues con la nobleza de los materiales, y también más relacionado con esa etapa de transición del barroco al neoclásico que quería Carlos III. Ya las imágenes estas ya desaparecieron, o sea, la mayor parte ya no existe, no sabemos en dónde quedaron, y tampoco se sabe qué pasó con las del Panteón de Belén, es decir, desaparecieron todas esas imaginería que tenía mucho que ver con el guión que narra pues este retablo, pues se perdió. Quedan algunas imágenes muy pocas
¿va? Y muy pocas pinturas también de la época. Entonces, pues es lo que nos quedó. Por la parte de afuera hay cosas curiosas, por ejemplo, esta torre, que es la única que tiene el templo, nos muestra cuestiones un poco extrañas, por ejemplo, la desproporción del cupulín con respecto a la masa de la torre, y entonces de repente surge una hipótesis, y nosotros la vemos desde el interior. No sé si ustedes noten, pero hay dos capas aquí, es una capa exterior y una interior, ambas de piedra, pero la hipótesis es de que probablemente esto se hizo tratando de darle más estabilidad estructural. Es muy probable que este espesor de muro no haya sido suficiente como para darles estabilidad y que esto se pusiera como un refuerzo exterior y que por eso el cupulín quedó desproporcionado con respecto al resto de la figura, pues del perfil. Y además, aquí tenemos una cosa muy curiosa. Si ustedes notan esta especie de junteado con piedritas, que está muy relacionado con el tequitqui también, estas piedritas de obsidiana se ponen en las juntas y con eso se logran también alguna, por ejemplo, esto, si alcanzan a ver, pues hay unas figuras ahí dibujadas. Ahí está. Esto es estilo barroco, muy barroco, y sobre todo muy indígena, muy tequitqui, pues vean cómo todas las juntas están como si fueran ripios o rajuela para reforzar pues el mortero, ¿no? Para que no se partiera tanto, y aprovechaban ellos para adornar una mampostería de este tipo, donde los bloques no eran regulares, no eran cortados de manera regular, y entonces tenían que hacer las juntas y a veces quedaban muy anchas, por lo tanto pues tenían que ponerles un refuerzo. Seguramente va en estas juntas pues más adentro, o sea, esto es lo exterior, lo que se ve, pero más adentro seguramente tenían algún otro tipo de restos de cantera, por ejemplo. Pero si se fijan en todos lados, aquí está, miren, esto también está bordeando lo que es el arranque de la cúpula. Y cada una de las pechinas, esta es una pechina, porque es la transición entre una planta cuadrada y una circunferencia, todas son diferentes. Bueno, lo curioso es esto. Esta fecha, miren cómo se ve claramente aquí las dos capas. Entonces, eso quiere decir, bueno, no hay una explicación de por qué dos capas y por qué no se hizo una capa más gruesa desde un inicio. Bueno, esa fecha de 1782 es de lo más, rara, porque en 1787 se otorga el predio para la construcción del panteón del hospital. 1787, quiere decir, 5 años antes, esta fecha marca que ya existía por lo menos la torre, y como la torre está encima de la nave, pues entonces estaba la nave y la torre, es decir, ya estaban, si no completo la construcción, pues ya habían iniciado, antes de que se otorgara el terreno para el hospital. Quiere decir que esto sería, como una hipótesis también, la construcción más antigua del conjunto completo, el templecito. Y este tipo de inscripciones aparecen pues muy seguido aquí mismo. Aquí está una que está semi-borrada y hay muchas que están en esas condiciones. Lástima, ya no puse aquí más fotografías, pero bueno, son muchas inscripciones que dicen el nombre, por ejemplo, Benítez. Jesús Benítez era un artífice, un maestro de obra o un maestro en arquitectura o un maestro mayor en ese tipo de obras, y esta es la B, a veces aparece la J aquí, yo creo que esta es la J pegada a la B, que también aparece, mira, aquí se ve la B, exactamente, muy claramente. Y otras también, otros iniciales de otras personas que estaban encargados de las obras. Entonces yo supongo que pues cuando estaban en descanso, pues iban a la azotea, que es algo muy común, y a descansar mientras agarraban fuerzas y se continuaban con las labores. Entonces, en ese tipo de descansos, probablemente aquí les dio por pues, indicar y dejar su presencia atestiguada. Bueno, este es el otro pórtico donde está la entrada principal,
Y esa entrada principal pues ya es posterior al proyecto original, pero se hizo pensando en eliminar las puertas que estaban originalmente a cada extremo de la fachada. Es decir, las mujeres entraban al extremo oriente, por ahí entraban, y había otra entrada por la parte de atrás del hospital, también de mujeres, pero era para mujeres ligeras, pues de cascos ligeros, o también de mujeres eh, que no eran consideradas de ese tipo, pero que escondían, por ejemplo, pues sus vergüenzas, ¿no? Es decir, si las regaban y pues salían embarazadas, para que la sociedad no se las tragara vivas, pues entonces las escondían, las metían por una puerta que era allá atrás, y por ahí pues se supone que no se daban cuenta los demás de que las llevaban pues obviamente pues a dar a luz. Y la entrada izquierda, al otro extremo, donde está la escuela de medicina, por ahí era la entrada de los hombres. Originalmente así era. Sin embargo, desde el punto de vista funcional, en tener esa separación implicaba que tuvieran dos núcleos de recepción y registro de los enfermos, uno a cada extremo, uno a cada entrada, uno de hombres y otro de mujeres. Pero ya después, en el siglo XIX, unificaron la entrada y por lo tanto ya redujeron también el personal porque ya existía solamente un núcleo para recepción de enfermos, que es este. Y esta portada, que es neoclásica totalmente, está sobrepuesta, es decir, no es parte de la construcción vieja, sino que está sobrepuesta. Lo pueden notar si se acercan, cuando se puede acercar uno, van a notar que estos elementos están sobrepuestos, están al muro, es decir, no son parte de lo anterior. Y la portada también está hecha en un hueco que se practicó en el muro para meter pues, las jambas de cantera. Por lo tanto, es muy notorio, ¿eh? Es muy notorio y entonces uno puede ver que pues en realidad esto es un elemento nuevo, relativamente nuevo. En los interiores todavía quedan este tipo de portadas muy interesantes y muy diversas, de muy diverso estilo, pero miren, aquí notan, esta decoración es típicamente barroca. Esto se utiliza mucho en construcciones neocoloniales. Son de los elementos, se llaman guardamalletas, me parece, si mal no recuerdo. Y es un elemento típico del barroco. Y eso también, este tipo de decoraciones, los arcillos muy sintetizados o muy abstractos, pues se colocan en los frisos de las portadas. El remate de la clave, del dintel, y este tipo de decoraciones en las pilastras, pues es muy típico del barroco también. Pero esto ya tiende a ser muy sencillo, pensando pues en esa transición que les comenté, que ya quería transformarse hacia el neoclásico. Y este que es algo de veras sorprendente, es un fragmento de loseta de barro, que era el piso que tenía el hospital, seguramente en sus primeras etapas, o el piso original. En ese entonces este piso era un avance porque el engobe que se le daba, el engobe blanco y la decoración en azul, tenían en la parte como acabado final una especie de barniz natural que seguramente estaba hecho a base de cola natural, cola de conejo o de algún otro animal, para proteger la superficie y que los líquidos, pues producto de, digamos, sangre, saliva, orines que se derramaban pues en la parte de los enfermos, que no penetraran al material, es decir, que pudieran ser retirados pues lo más fácil posible, ¿verdad? Pues con un trapeador o con un textil sin que penetraran, porque anteriormente lo que se utilizaban pues eran losas de piedra, de cantera, que no tenían, que eran impermeables, eran permeables en cierta manera, y entonces absorbían todo ese tipo de líquidos peligrosos y pues los conservaban ahí y además conservaban el mal olor y el olor desagradable de sangre, por ejemplo, seca, pero ya penetrada dentro de la piedra. Bueno, este lo encontré yo, pues sin buscarlo, es decir, estaban haciendo la remodelación de una de las alas del hospital
las radiales, y alguien estaba haciendo obra ahí, no sé si sepan, pero lo estuvieron transformando para ponerle las nuevas facilidades, o sea, oxígeno, todo insertado dentro del muro. Entonces, no debe de haberse hecho de esta manera, pero es lo que les comentaba, que pues la actualización del hospital, y por eso ha durado tantos años funcionando, pues a veces es necesario porque la medicina avanza, y si no se actualiza en su equipamiento, pues entonces se queda obsoleto, ¿no? Pero yo creo que eso pues también implicó ciertos problemas en esa actualización, porque se empezaron a invadir, por ejemplo, todos los jardines, las plazoletas, se empezaron a invadir todos los espacios en todos los sentidos, y los niveles de 5 metros se dividen en dos, y entonces ya se tenía un entrepiso, pero muy chiquito, muy rabón, pues muy bajito. Pero lo hicieron. La necesidad de ampliarse o de meter nuevos equipos, pues provocó esta situación. En esas excavaciones que estaban haciendo para meter tuberías dentro del piso de las enfermerías, pues estaban sacando ese tipo de escombro. Entonces yo fui, protesté, le dije que porque pues, si no estaban ahí supervisando los de Lina, que pues siempre deben andar atentos a estos tipos de situaciones. Y no, dijeron, no, pues no, aquí no ha venido nadie, o sea, nosotros, esto ya es escombro y eso va directo a la basura. Protesté allá en la dirección, y pues me vieron así como, ¿y este qué quiere, no? ¿Y a qué se refiere? Es decir, había una insensibilidad total en cuanto a la conservación de elementos importantes de nuestra historia, sobre todo pensando que, como les decía en un principio, este edificio pues es algo muy especial dentro de la arquitectura hospitalaria a nivel mundial. Sin embargo, pues no, o sea, no tenían ellos esa percepción de que fuera algo importante, lo veían incluso como edificio viejo, que tenía más problemas para adaptarse que beneficios para respetar. Entonces, yo tomé del escombro esta pieza y la tengo yo guardada, porque incluso la llevé a Lina y me dijeron, pues sí. Y yo le dije, bueno, ¿quieren que se las deje? No, ya llévate. No hay problema, o sea, no la necesitamos. Ya le tomamos foto. Y pues, Aquí. sí. Por ahí pregunta el doctor Jiménez, Roberto, ¿por qué razón los catálogos, registros, inventarios e incluso los dictámenes de material a difundir por parte del INAH se mantienen confidencialmente? Aprovechando Sí, pues el miren, comentario. ellos siempre se han manejado con mucha secrecía. Están muy expuestos a la crítica porque la verdad, según mi opinión, pues no hacen su trabajo como debe de ser. Si ustedes van a Yucatán, a Mérida, por ejemplo, o a Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca, o incluso en el norte de la República, en Culiacán, o en Durango, o en Chihuahua, ustedes encuentran de vez en cuando letreros de clausura, pero del INA. El INA es el que va y clausura. Aquí no. Aquí lo que te dicen es, es que eso le corresponde al ayuntamiento. Entonces no quieren ninguna responsabilidad de ese tipo. Entonces dejan pasar las cosas y luego se quejan porque pues hay gente que las demuele viendo la facilidad de que pues como no protestan los del INA, ¿verdad? Pues entonces así se facilita el hecho de que lo hagan. Es el problema con el INA, la verdad, siempre ha existido, y los de aquí son muy sacatones y se quedan siempre en las corteras después de las actuaciones, ¿no? Ellos nomás dicen que son normativos, es todo. Y se quejan cuando las cosas ya se demolieron o cuando ya se cayeron, y luego le echan la culpa al ayuntamiento, ¿verdad? No, pues es por culpa del ayuntamiento. Ese es el problema. Por eso es que, bueno, ese día que fui y que casi le ruego, pues le tomaron la foto, pues ya de mucho favor. Y me dijeron, no, pues con eso es suficiente, o sea, no hay necesidad. Digo, pues vayan allá a que vean si hay áreas todavía donde tengan ese tipo de piso, que exista todavía piso, pues para que lo... No, es que ya no hay nada, es puro escombro. O sea, son rellenos esos, sí, pero esos rellenos con material arqueológico, o sea, con estratos de relleno, pero de entonces, que tienen los restos del edificio original. Sí, pero no se necesita. Entonces, bueno, pues con esa actitud dije, bueno, pues yo me voy a robar este pedazo porque nadie lo quiere, y ahí va el escombro y ahí va la basura,
pues me lo traje, ¿verdad? Y yo creo que fue lo mejor porque ya he publicado 2 veces esta situación. No digo, no me he quejado del INA a nivel así publicación porque desgraciadamente en mi actividad que tiene que ver con la restauración de monumentos, pues tengo mucho la relación con ellos, es una relación forzada y entonces es mala política, va a echármelos encima, ¿eh? Porque después van a decir no se te acepta el proyecto de restauración. Entonces ya los conozco cómo son. Y eso que son compañeros de la escuela, ¿eh? O sea, son arquitectos, todos ellos, y son compañeros. Bueno. Muchas gracias. Antes que nada, comparto su valioso comentario porque también yo tengo esa experiencia amarga, y no solamente aquí en la entidad de Jalisco, sino también en otros lugares, caso concreto del Estado de México, que a pesar de la presencia del INA, pues omitía muchas edificaciones que estaban en cuestión de rescate y obviamente se lo relegaban a pues, la anuencia del municipio. Un caso concreto, le puedo decir, doctor, fue en el Estado de México, en una población que se llama Calimaya, y había un convento, una edificación muy interesante de los condes de Calimaya, y que desgraciadamente en ese entonces era destinado para basurero municipal. Era lamentable que las autoridades no hicieran nada, hasta que se estuvo recabando, como usted también lo hace, con esos quintos proyectos. Hay que estar buscando la verdad y en eso tener elementos de sustento. Así me tocó hace tiempo, pero eso hay que trabajar de manera coordinada. Obviamente, como usted dice atinadamente, pues con arqueólogos, con gente que realmente pueda aportar ideas sin intereses. Y estoy completamente de acuerdo. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Pues con eso terminamos. Si ustedes tienen más preguntas, con mucho gusto las tratamos de contestarlas. Daniel, Sí. Daniel también quería participar, pero al parecer está preguntando algo con lo que inició. Sí, ¿Qué bueno. posibilidades? Adelante, Daniel. Perdón, arquitecto. David, ¿cómo está? Le quería preguntar qué posibilidades, bueno, en este caso, por la fecha le corresponde a Lina y no a Limba, ¿verdad? Así es. La Bueno, conservación también del a edificio. Limba, ¿eh? Es que ¿Cómo? también a Limba le corresponde, o sea, a la Secretaría de Cultura Estatal. Sí. Hacen esa serie de mezclas raras y, por ejemplo, nosotros que estamos promoviendo, pues, que se haga una protección más amplia del Hospital Civil, el INA se opone. Entonces dices, a ver, espérame, ¿pero por qué te opones? ¿No le reconoces méritos a esta construcción? No, sí, pero es que ya está muy modificada. Digo, bueno, está muy modificado aparentemente, pero abajo de lo que ves están vestigios más antiguos, de la parte más vieja. Bueno, el registro que se quiere hacer y eh, lo que les inicié mostrando, que es la inscripción en el inventario de Guadalajara, está promovido por la Dirección de Cultura, por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, no por la LINA. O sea, esto debería de estarlo haciendo el INA. Sin embargo, la Secretaría de Cultura pues tiene ahí también vela en el entierro porque la parte de la Escuela de Medicina y algunas partes del lado del Coronel Calderón están hechas en siglo XX y eso le corresponde a la Secretaría de Cultura. De hecho, el hermano de Barragán, Juan José Barragán, que era ingeniero, intervino en ese proyecto de la Escuela de Medicina. Quiere decir que tiene valor artístico relevante. Sin embargo, el INA dice, pues eso no es mi problema, eso ya te corresponde a ti. Y aun cuando el edificio tiene todas esas dos implicaciones de la ley, deberían de ponerse de acuerdo, pero el INA es el que no quiere cooperar. O sea, se hace un lado y dice, no, pues ahí tú, Secretaría de Cultura, tú haces el papeleo y tú haces todo. Correcto. ¿Y qué posibilidades? Yo sé que es difícil, y más ahorita con lo de la pandemia, de que por medio del gobierno del estado se proponga clausurar ya, bueno, las funciones del hospital para remodelarlo y crear una especie de museo en el edificio por su valor artístico. No sé si hay alguna propuesta, o sea, muy difícil por lo de las instalaciones carentes que tenemos de instalaciones de Sí. hospitales, que si se pueda clausurar
y hacerse un edificio histórico o un museo. Ujú. Bueno, es una idea, no es nueva, la idea se tiene impulsándola pues desde hace unos, ¿qué serán? 10 años. De hecho, ya hay un pequeño museo ahí en el interior que está pegado a lo que es la Escuela de Medicina, da hacia la calle de Hospital. Entonces, en su interior, ahí ves tú, bueno, de hecho está en la Escuela de Medicina, ahorita que me estoy acordando. Y Porque hay ahí, si vemos, ya no va a ser funcional para que siga operando como hospital, porque se le tiene que hacer ya más modificaciones y ahí sí puede perder a lo mejor más patrimonio el edificio, pero como ya no es funcional para lo que se está utilizando, ujú. no sé si valga la pena mejor clausurarlo como hospital y verlo de esa forma. Sí, se está haciendo la propuesta ahorita a nivel general y te digo, no es nueva, pero de todos modos se insiste pues en que, por ejemplo, ya ven que a los doctores les encantan, o a los médicos les encantan las reuniones, los congresos, las convenciones y todo eso, y además es necesario para su chamba, ¿no? O sea, necesitan estarse actualizando constantemente. Lo que se está proponiendo es que esa ala, o sea, lo que es el Hospital Viejo, se destine a este tipo de actividades, se ponga una biblioteca ahí además, una biblioteca de tipo médico, el museo, se pongan también un restaurante, se pongan espacios para exposiciones, o sea, hacer un proyecto muy amplio de diversos usos de tipo cultural, pero que a la vez estén emparentados con las actividades de los doctores, pues que les sirva y que lo sientan suyo, porque el cambiarle de uso totalmente pudiera traer un rechazo por parte de los médicos, decir, pues no lo quitaron, ya no lo quitaron, ya no nos importa, ¿no? Entonces, eso se está proponiendo, pero bueno, ustedes saben que las propuestas implica este tipo de propuesta el hecho de que todo lo que está actualmente ahí se tenga que trasladar a otro lado y como no caben ya, pues tienen que abrir un nuevo hospital en algún lado. Y ese es el problema inicial, ¿no? O sea, ¿quién va a financiar un hospital con todas las facilidades que tiene ahí? Es un verdadero problema, ¿no? Pero Correcto, sí es posible, o sea, se necesita voluntad política y se necesita presupuesto. porque desgraciadamente en muchos países sí le invierten y conservan sus edificios y aquí no lo ven por ese lado, aquí lo ven de otra forma, desgraciadamente, pero bueno, eso era todo, arquitecto, muchas gracias. No hay de qué. Sí, yo quisiera hacer un comentario adicional. Sí, arquitecto. Por ejemplo, en ese hospital de Belén, con esos 5 solares, que definitivamente ha tenido pues una serie de innovaciones. Y una de ellas son la gran cantidad de patios que tiene el hospital. En antaño, un gran doctor, que seguramente usted lo ubica, Enrique Estrada Faudón, que él era en un principio médico y estando en el quirófano, opera a su señora madre sin saber que era su madre, se muere en sus manos y desgraciadamente pues renuncia a la medicina y se aboca precisamente a la herbolaria, se ubica precisamente a las ciencias naturales y pues llegó a destacar, le dieron un premio estatal de su labor titánica y que precisamente utilizó toda la herbolaria que en un momento dado, en ese entonces, pues podía ayudar a la gente humilde. Y eso pues también, eso puede formar parte de ese museo, de ese testimonio, obviamente legado por el barón de Humboldt con todas las especies, pero lo retomó el doctor Enrique Estrada Faudón junto con la maestra Villarreal Puga. Pues es lo que yo quiero comentar. Gracias, doctor. Gracias. Fíjese que eso es importante lo que está comentando porque en un inicio esos patios tenían cítricos, que eran odoríficos, pues para los malos efluvios que decían, los malos olores. Se creía en ese entonces que las enfermedades se transmitían por el aire. Y qué curioso, porque la pandemia, o sea, el coronavirus se transmite por el aire a través de los fragmentos de saliva o de las gotitas esas, y entonces eso ya lo sabían en ese entonces, y por lo tanto decían, bueno, lo que tenemos que hacer entonces es limpiar el aire
con olores dominantes, y entonces utilizaban pues los cítricos, ¿no? Pero en la parte de abajo ponían plantas medicinales. De ahí surgió la idea de hacer un jardín botánico enfrente, desde el siglo XIX. Y sí se llegó a realizar, incluso estaba enrejado y estaba protegido y estaba muy bonito, según dicen, ¿no? Según cuentan las crónicas por ahí. Sin embargo, lo descuidaron en una época en que pues dominó la medicina alópata y se hizo menos la homeópata y también la herbolaria. Así es que en ese entonces pues se vino abajo. Luego hubo un proyecto de la Secretaría de Salud federal para hacer un hospital. Se hizo la cimentación precisamente en el jardín botánico en el que tenemos actualmente, antes de que estuvieran los arbolotes. Se quedó la cimentación, se canceló el proyecto porque la gente del barrio protestó, y entonces se detuvo la construcción, pero aparece en el Informador, en el periódico El Informador, la crónica, y pues ahí se ve cómo están las excavaciones, digo así con una foto muy fea, pues muy de mala calidad, pero se alcanza a ver que se inició ese proyecto y de repente pues se suspendió porque ya la gente ya no quiso, o sea, protestaron y se detuvo. Luego trataron de hacer una construcción también, otro hospital en el Panteón de la Capirotada, y también se detuvo porque había pues muchos restos todavía de sepulturas y de gente muerta, ¿no? Y luego le echaron el ojo también al Panteón de Belén con ganas de demolerlo. Ahí sí hubo muchas protestas, entonces se detuvo el proyecto, ¿eh? Pero digo, ya han hecho el intento por todos lados, y gracias a Dios pues no han progresado. Pero me refiero a que pues el hacer un nuevo hospital se requiere de una situación muy especial donde coincida lo político va con lo económico, que exista el medio y que a algún político le interese, va a quedar bien hacer un nuevo hospital y entonces ya liberar este espacio para entonces dejarlo para un nuevo uso, ¿no? Un uso ya más cultural. De otra manera, pues van a seguir poniéndole cosas. O sea, siempre hay obra y siempre hay obra, siempre. Siempre vas a ver en la calle, sobre todo por la calle de acá de Belén, escombro. Acaban de hacer una banqueta y están poniendo luminarias. Pero antes de eso sacaron escombro de la parte donde está la Escuela de Medicina. Quién sabe qué estaban haciendo, pero el INAH pues no se da por enterado. O sea, vas y les preguntas y dices, no, pues no sabía, pues déjame enviar a alguien, ¿va? Para ver qué están haciendo. Pues ¿cómo enviar a alguien? Pues supone, ¿va? Que debe haber un protocolo de vigilancia del edificio. Cada 15 días tiene que ir alguien, va pues a ver qué, a darse una vuelta, a ver qué están haciendo. O cada semana, no sé, o sea, ellos tienen sus cosas, pero no lo hacen, no les interesa, la verdad. Pues yo nada más concluyo de que gracias a ese respeto que tiene el Hospital Civil aquí en Guadalajara, pues es un fiel testimonio de lo que deben de hacer en otras partes del mundo. Muchas partes lo destruyen y creo que no es lo adecuado. Hay que buscar precisamente la participación del restaurador, del arquitecto, del ingeniero, del biólogo, etcétera, para nosotros poder defender ese patrimonio. Y bueno, usted lo está haciendo bien. Muchas gracias. Gracias. Pues discúlpeme, pero bueno, ya terminé con las quejas de siempre, ¿no? Es como una especie de autoterapia, ¿no? Pero es que la verdad, híjole, híjole, mucho pesar, ¿verdad? Que pues haces lo posible y luego de repente no te hacen caso o te juzgan al de Lurias, y en fin. De todos modos, digo, les agradezco mucho pues su tolerancia y también el escuchar por tanto tiempo, pues tantas cosas diversas. Bueno, pues de todos modos estoy a sus órdenes en caso de que se requiera. No, aquí yo quería preguntarle algo, no sé si me escucha. Claro que sí, Marcelo. No hay liga de parte de obras públicas de los diferentes municipios con estas instituciones, con el INAH y con el INBA. O sea, no hay, de alguna manera, al autorizar, supongo que todos los movimientos que hay de construcción y deben de tener alguna licencia municipal, que a final de cuentas serían los responsables, pues,
ante estas instituciones, ante el INA y el INBA. No hay liga de alguna manera, o sea, Sí, digo, sí la hay. nosotros como colegios, como sociedad que debe estar alguna vez coadyuvando con ese sentido, pues acudir y que se aplique lo que tenga que aplicarse, ¿no? Sí, sí, sí lo hay. Bueno, por lo menos en teoría, si tú vas, por ejemplo, a hacer una obra en cualquier lado, no, sin importar si es un edificio antiguo o no, pues primero vas a obras públicas y les dices lo que quieres hacer. Ellos ya valoran la situación, ven en qué perímetro de protección se encuentra el edificio y te dicen, necesito que traigas tú la autorización por parte del INAH, si es que es edificios hasta el siglo XX, hasta el siglo XIX terminando, y si es del 20 tienes que ir acá a la Secretaría de Cultura. Una vez que ya obtienes la licencia de esas dos instituciones, entonces ya te vas a obras públicas, haces tu debido trámite y pago y ya puedes hacer la obra. Sí, a lo que me refería es, por ejemplo, ahí dentro de obras públicas no debería haber algún protocolo o apartado especial por ejemplo, para autorizar este tipo de licencias con el hospital. Bueno, bueno, por lo menos cuando yo estuve en Zapopan sí existía algo así. En Guadalajara no recuerdo, me parece que también hay no una ventanilla especial, pero sí hay gente capacitada donde te dicen, ¿sabe qué? Pues es una obra especial porque está dentro de un perímetro de protección, entonces primero lo tienen que checar el INAH o la Secretaría de Cultura. Una vez que checan que no se trate de un edificio que esté protegido, que esté inventariado, entonces ya te dan la licencia de lo que sea, modificación o construcción o demolición. Pero se supone que primero va a un lugar y luego va ya con la seguridad de que no se trata de nada valioso en ese sentido, pues ya te dan la licencia en obras públicas. Pero sí, sí. Perdón, arquitecto. De hecho, INAH tiene que dar los lineamientos para que obras públicas dé el permiso de construcción. A nosotros nos pararon, nos cancelaron una obra en Santiago Ixcuintla, Nayarit. Nos la canceló el INAH, aún con permisos de construcción autorizados por obras públicas. ¿Qué es lo que pasa? Que obras públicas no tomó en cuenta al INAH y nos autorizó la licencia de construcción. Después que empezamos a construir, llegó el INAH y dice, pues ¿sabes qué? Me la van a parar y van a tener que responder ustedes y obras públicas del municipio, porque esto no está autorizado, ¿no? Se había demolido allí un inmueble que obviamente no tenía valor artístico, pero estaba dentro del cuadro catalogado como restrictivo, ¿no? Entonces, pues nos clausuraron como un mes hasta que se tuvo que cambiar el proyecto. Sí. Aquí en la calzada, ahí en lo que es Pablo Valdés y la calzada, también hicimos una edificación y también donde tuvimos más problemas para los permisos fue en el INAH. Aun cuando ya había ahí un edificio de un banco anteriormente que se demolió, sí, un banco ya moderno, obviamente se tuvo que pedir la autorización al INAH antes de los permisos de obras públicas. Sí, sí. Mire, les digo que el INAH de alguna manera siempre siempre llega tarde, pues, y siempre, a veces la riegan, pero nomás andan viendo a ver dónde encajan la uña, ¿va? Porque sea problema de obras públicas o sea problema del constructor, ellos ven una irregularidad y llegan. Y lo que te alegan es de que, pues, tú como constructor debes de estar enterado de la ley, aunque sea muy especializada. Y con base en eso, pues, te perjudican. Y saben ustedes que muchas veces lo que quieren, pues, es pues, una mochada. A veces se nota a leguas que es lo que les interesa. De hecho, como comentario, ahorita que comentaban en Guadalajara, existía un patronato del centro histórico, pero no sé en qué año lo quitaron, porque yo recuerdo que se reunían cada una vez al mes,
pero lo que comentaban que casi siempre eran las mismas personas que tenían ya muchos años juntándose en ese patronato del centro histórico para que te autorizaran. Ya que te autorizaba el patronato del centro histórico, ya después ibas a tramitar la licencia de construcción en Guadalajara. Sí. Era el primer paso. Pero de unos años para acá, no sé en qué año, quitaron ese candado o ese patronato del centro histórico, que al parecer ya no se está manejando igual. Pues tiene como 3 o 4 años que desapareció porque lo vieron pues ya sin mucha utilidad, es decir, se quemaron mucho con Ciudad Creativa Digital, todo lo que demolieron, pues lo autorizaron casi sin ver, es decir, malamente pues empezaron a autorizar cosas que venían pues por presiones, ya saben, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces se hicieron guajes y pues a la hora que empezaron a demoler todo eso, pues se paró el proyecto, ya se acuerdan lo que sucedió. Pero sí, el patronato del centro histórico tenía el gran problema de que su consejo directivo estaba compuesto por la mayoría, eran empresarios, que no tenían nada que ver con la arquitectura. O sea, lo que querían ellos y lo que siempre promovieron era la apertura a nuevos proyectos productivos para sus empresas y para sus comercios. Y pues a veces autorizaban cosas que pues a grandes luces se veía que no deberían de ser. Sin embargo, lo que les interesaba a ellos era el promover pues nuevas actividades comerciales y empresariales. Y por eso es que también lo echaron para abajo, ¿no? Ya de plano. El acabose fue eso, la ciudad creativa digital, eso fue lo que, la ciudad panamericana, ¿no? La vía panamericana fue también pues algo que mal hecho, con sesgo, con problemas de ese tipo, ¿no? Creo que antes de la cosa de la ciudad digital, Arqui, fue la plaza Tapatía. Se demolió media Guadalajara de ese entonces, ¿sí? Todo lo que había allí, que a lo mejor había fincas con valor histórico, arquitectónico, y no respetaron todo, se fue para abajo para hacer la famosa Plaza Tapatía, que no tuvo mucho éxito Sí. y no lo ha tenido a la fecha. Tiene razón. Son de los proyectos pues más vergonzosos, ¿no? Y más atrás pues la Cruz de Plazas y así, o sea, y más atrás la ampliación de calles para convertirlas en avenidas, es decir, siempre nos ha perjudicado el llamado progreso en ese sentido, y no porque uno niegue, va, que debe de haber progreso, pero no se ha sabido, ¿cómo se dice? Ligar una cosa con la otra, es decir, primero qué se entiende por progreso y en base a eso o con base en eso pues se actúa. Y se cree que siempre son avenidas, o sea, darle más entrada al automóvil, a lo que es el centro histórico, no importaba lo que tengan que hacer para que eso suceda. Cuando se abrió Avenida Federalismo, pues ya vieron los problemas que hubo. Sin embargo, se hizo. ¿Por qué? Pues porque alguien de arriba ya tenía la voluntad de hacerlo y ya no había forma de frenarlo. Y fue dentro de lo que es el perímetro A. Es decir, ya se sabía que existían elementos, ¿verdad?, que eran patrimoniales. De puro milagro se quedó por ahí el templecito del refugio. El refugio, pero tan ridículo se ve que quede en un camellón central, es decir, entre autos por los dos lados, pero fue precisamente por eso, o sea, como diciendo, ya no estén dando lata, pues ahí está su templo. Estaba en ese entonces de gobernador. Asensio, Medina Asensio, creo, ¿no? No, después, ¿cuál fue? Alberto Orozco. No, después, fue en los años 70, me parece que fue en 74. Flavio. No. O de, a ver, o de presidente municipal, Cosío Vidaurri. Sí. A Guillermo. Guillermo Cosío Vidaurri, que es de ahí del barrio, de la Capilla de Jesús. Sí. Y por esa situación escuchó a los vecinos que le dijeron, oye, no demuelas el templo, pues es de aquí del barrio. Y por eso lo salvaron, pero de otra manera ya estaba destinado a demolerse. Así es que pues, muchas veces depende de una cuestión política más que una cuestión de conciencia de la cultura.
Sí. Pero no hay problema, arquitecto, ya les pusieron la imagen ahí enfrente, metros adelante. Mire, doctor, yo creo que la ciudad histórica es un tributo para el vehículo y un tributo para los empresarios, pero no para aquellos amantes del patrimonio cultural, como somos un gran grupo. Gracias. Sí, tiene razón. O sea, desgraciadamente en eso hemos terminado. O sea, lo que se le llama gentrificación o gentrificación, que es el desalojo de las clases populares anteriores a los famosos proyectos de revitalización, se sustituyen por personas más acomodadas y que quieren un lugar pues de moda, y pues, los centros históricos se pusieron de moda, todavía están en algunas partes, como lugares con una calidad muy alta para vivir, porque tienen mucho equipamiento, porque tienen muchos monumentos que no tienen los elementos nuevos, por supuesto, y entonces se han promovido como parte de lo que es el progreso. Y el problema es de que, bueno, para hacer esos proyectos desalojan a las personas que tienen una identidad ya creada durante muchos años, muchos que han vivido ahí por generaciones, pues los desalojan simplemente, se llegan con un billetazo y órale, ahí te va para que te vayas. Y desgraciadamente, pues eso ha sucedido y sigue sucediendo. O sea, un comerciante que le interesa meter una tienda, pues tiene el dinero para hacerlo, lo hace, simplemente, ¿verdad? Y no le importa las consecuencias. Pero pues no podemos de todos modos rendirnos, ¿no? Yo creo que pues es seguirle y seguirle y seguirle y seguirle, y lo que consiga salvar, pues ya es bueno. No es que me conforme, pero es que pues uno mide sus fuerzas y de repente ves que no, pues no puedes avanzar, no siempre. Y entonces, en este tipo de proyectos, como es en la protección del hospital, creo que estamos a tiempo todavía, no se les vaya a ocurrir demoler eso para hacer un hospital nuevo, son capaces de hacerlo. Quitar lo viejo para poner un edificio nuevo, son capaces de hacerlo. Y ha habido tentativas, entonces mejor es una cuestión de, bueno, pues promover una protección más amplia, ¿verdad? Para que les dé vergüenza y les dé pena y tengan más obstáculos para que esos malos pensamientos pues no, ya no regresen. Jóvenes, adelante. Quiero agradecerles a las personas que asistieron. Casi siempre somos los mismos. Esperemos que, que vayamos tomando conciencia y agradecerle a usted de manera especial, Arqui, su conocimiento. Yo creo que es de las personas que, si no es el que más conoce sobre este tema, y sabe que es su casa, a la orden cuando usted guste, y de alguna manera si podemos apoyar con algo, con todo gusto. Muchas gracias. Pues igualmente ya los invitaremos si es alguna forma de participar en pos de la protección de este edificio, ya los invitaremos para pedir su apoyo. Con todo gusto. Encantados. Ojalá que nos pueda invitar un día a visitar ese lugar con todas las medidas de higiene, y para nosotros sería pues, un lugar muy interesante. Con mucho gusto. Ya nos pondremos en contacto con usted a través del CIAPEC. Gracias. En cuanto se pueda, estoy seguro, yo les llamo y hacemos organizamos algún tour por ahí. Bien, muchas gracias. Pues a no haber más, le damos las gracias nuevamente. Nos despedimos. Buenas noches a todos, jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Saludos de parte de Gilda. No se pudo conectar porque está en un taller. Sí, pero le mandó saludar. Sí, muchas gracias. La saluda, por favor. Gracias. Hasta luego. Pronto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.